Hola, antes que nada, feliz día de Pi, feliz Día Internacional de las Matemáticas. Espero que hayan disfrutado todos los videos anteriores y vamos a concluir el festejo de este año con la siguiente demostración. Vamos a probar que la suma desde 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrada es igual a pi cuadrada entre 6. Para esto, eh, nuestra herramienta clave va a ser una integral doble, que va a ser la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1, de la función 1 entre 1 menos x por y respecto a y y respecto a x. Como puedes notar, eh, la integral nos indica que la región de integración es el cuadrado 0,1 cruz 0,1 y notemos que en el punto 1,1 la función no está definida. Afortunadamente este es el único punto donde la función no está bien definida y por lo tanto podemos integrar sin ningún problema, solo teniendo cuidado en ese punto. Entonces, como x y y se encuentran en el intervalo 0,1, que no contempla el 1, entonces su producto también va a estar en ese mismo intervalo. Fijemos entonces dos valores de x y de y consideremos la serie desde n igual a 0 hasta infinito de x por y elevado a la n. Esta es una serie geométrica que tiene el valor uno entre 1 menos x por y si valor absoluto de x por y es menor que 1. Pero nosotros sabemos que x por y está en el intervalo 0, 1 sin contemplar al 1. Entonces, y mayúscula, nuestra integral que vamos a tratar de calcular, va a ser la integral desde 0 a 1, integral desde 0 a 1, de la serie desde n igual a 0 hasta infinito de xy a la n respecto a x y respecto a y. Elaboramos un poco más esta integral, simplemente vamos a descomponer xy a la n en x a la n por y a la n. Ahora, la sucesión de sumas parciales de la serie que estamos considerando va a converger uniformemente en el intervalo 0,1. Entonces podemos cambiar los signos de integral por el signo de la suma y nos vamos a quedar con I mayúscula igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la doble integral de x a la n por y a la n respecto a x y respecto a y.
y esta integral la podemos calcular fácilmente, ya que esto va a ser igual a la suma de la integral de x a la n respecto a x y la integral de y a la n respecto a y. Esto es igual a la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n más 1 entre n más 1 por y a la n más 1 entre n más 1. Todo evaluado de 0 a 1 y esto nos queda como n igual a 0 hasta infinito, la suma de 1 entre n más 1 al cuadrado. Podemos finalmente reordenar estos índices y en vez de comenzar en 0, comenzar en 1 y entonces 1 entre n más 1 al cuadrado se convierte en 1 entre n cuadrada. Y entonces tenemos un primer resultado. La doble integral de 1 entre 1 menos x por y es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrada. Vamos ahora entonces a calcular un valor exacto para y. Transformamos simplemente la integral en una suma, pero aún no sabemos cuál es el valor exacto de esa suma. Ahora vamos a tratar de encontrar la integral de manera exacta. Entonces notemos que si quisiéramos integrar directamente 1 entre 1 menos x por y, nos llevaría a muchas complicaciones. Entonces, lo que se suele hacer para este tipo de integrales dobles y múltiples en general es llevar a cabo cambios de variable que nos faciliten los cálculos para la integral. Es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, propongo que el cambio de variable sea u igual a x más y entre 2 y v igual a x menos y entre 2. Se puede ver que bajo este cambio de variable, la nueva región de integración es la que puedes ver en pantalla del lado derecho. Tenemos nuevamente un cuadrado, pero ahora está inclinado. Entonces, como tenemos estas dos ecuaciones, vamos a tratar de expresar a x y a y en términos de u y de v. Entonces, vamos a observar que u más b es igual a x más x menos y, todo dividido entre 2, y esto es igual a x, y por otro lado, u menos b va a ser igual a x más y menos x más y, todo dividido entre 2, y esto es igual a y. Entonces, x por y es igual a u más b, que multiplica a u menos b, y esto es u cuadrada menos b cuadrada. Entonces, la función original 1 entre 1 menos x por y va a transformarse en términos de u y de b en 1 entre 1 menos u cuadrada más b cuadrada. Finalmente, como estamos haciendo un cambio de variable, el nuevo integrando, aparte de escribirse en términos de las nuevas variables, debe multiplicarse por el valor absoluto del jacobiano de la transformación inversa de t. Entonces vamos a calcular. El jacobiano está dado por el determinante de las derivadas parciales respecto a u y respecto a b, donde
la derivada parcial de x respecto a u, pues tomamos x igual a u más b y derivamos respecto a u, obteniendo 1. La derivada parcial de x respecto a b es 1. Y ahora la función y va a ser igual a u menos b y también derivamos parcialmente respecto a u y respecto a b, obteniendo en la segunda fila u1 y menos 1. Entonces este determinante va a ser igual a menos 2 y por lo tanto el valor absoluto del jacobiano va a ser igual a 2. Entonces la integral original va a convertirse en una doble integral, pero ahora de la función 1 entre 1 menos u cuadrada más b cuadrada por el valor absoluto del jacobiano respecto a u y respecto a b. Notemos que aún nos faltan datos para tratar de calcular esta nueva integral. ¿Y quiénes son esos datos? Pues los límites de integración. Los límites de integración de esta nueva integral van a estar dados por el cuadrado, por la región que obtuvimos al hacer el cambio de variable. Entonces vamos a reescribir esta integral como una suma donde la primer integral va a ser la correspondiente a la región azul y la segunda la correspondiente a la región de color rojo. Vamos a poner signos de interrogación de los respectivos colores, ya que aún no sabemos quiénes son los límites de integración, pero los vamos a calcular a continuación. Entonces, vamos a sacar la constante 2 y entonces afuera vamos a escribir un 4. Y los límites de integración para la región azul, si recorremos la región de abajo para arriba, para la integral respecto a v, necesitamos funciones que dependen de u. Entonces el límite inferior va a estar dado por el lado horizontal de este triangulito de color azul, que va a ser la función constante 0, y el límite inferior va a ser la correspondiente a el lado inclinado de este triángulo, que corresponde, si te fijas, a la función identidad, es decir, u, ya que este segmento está contenido en la recta identidad. Y para la integral respecto a u, simplemente vemos qué valores toma la variable u en esta región de color azul. Y vemos que va de 0 a 1 medio. Ahora para la región roja hacemos lo mismo. Nuevamente vemos que para la integral respecto a b el límite inferior es 0. Y ahora notemos que para el límite superior el lado inclinado del triángulo rojo está contenido en la recta 1 menos u. Entonces el límite superior va a ser 1 menos u. Y para la integral respecto a u, realmente tomamos simplemente los valores extremos que toma la variable u. En este caso, 1 medio y 1. Y ahora sí, tenemos una integral que podemos calcular. Vamos a intentarlo. Bueno, ahora vamos a notar que la función que vamos a integrar se puede escribir como 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada al cuadrado más b cuadrada. Entonces,
esta nueva manera de ver a la función ya se nos hace un poco conocida, puesto que sabemos que este tipo de integrales, eh, al menos respecto a b, vamos a tomar a la raíz de 1 menos u cuadrada como constante, involucra al arco tangente, a la función arco tangente, ya que esta función es de la forma 1 entre a cuadrada más x cuadrada. Entonces ya tenemos aquí la integral escrita, ya con el integrando en su nueva forma, y notemos que vamos a integrar eh, las dos integrales, primero respecto a v. Entonces la raíz de 1 menos u cuadrado al cuadrado es una constante y sabemos cuál es la integral de esta función respecto a b. Esto va a ser 4 veces la integral de 0 a 1 medio de 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada por el arco tangente de u entre la raíz de 1 menos u cuadrada, más 4 veces la integral de 1 medio a 1, y nuevamente hacemos lo mismo del otro lado. Esto va a ser 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada por el arco tangente de 1 menos u entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Olvidémonos un rato de las integrales, así como las dejamos, vamos muy bien. Y ahora vamos a considerar las siguientes funciones. h1, que sea el arco tangente de u entre la raíz de 1 menos u cuadrada, y h2, que sea el arco tangente de 1 menos u entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Si te fijas, estas son las arcotangentes que aparecen en las dos integrales que acabamos de obtener anteriormente. Entonces vamos a derivar estas dos funciones y vamos a ver qué es lo que nos queda. La derivada de h1 va a ser la raíz de 1 menos u cuadrada menos u por menos 2u entre 2 por la raíz de 1 menos u cuadrada, todo dividido entre la raíz de 1 menos u cuadrada al cuadrado, y esto multiplica a la derivada del arco tangente, que sabemos que es 1 entre u cuadrada y u cuadrada dividida entre la raíz de 1 menos u cuadrada al cuadrado, que es 1 menos u cuadrada, más 1. Y vamos a simplificar esta expresión. Esto va a quedar como la raíz de 1 menos u cuadrada más u cuadrada entre la raíz de 1 menos u cuadrada entre 1 menos u cuadrada, y esto va a multiplicar a 1 menos u cuadrada, que divide a u cuadrada más 1 menos u cuadrada. Y esto es igual, después de hacer las simplificaciones correspondientes, aquí se cancelan estos dos términos y u cuadrada menos u cuadrada nos da 0, y por lo tanto solamente nos vamos a quedar con 1 menos u cuadrada, la raíz de esta expresión, más u cuadrada entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Y esto, si te fijas, es en el denominador 1 menos u cuadrada, y vamos a tener 1 menos u cuadrada más u cuadrada, y esto es igual a 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Ahora, h2', la derivada de h2, va a ser igual a lo siguiente: menos la raíz de 1 menos u cuadrada menos 1 menos u, que multiplica
a menos 2u, que a su vez divide a 2 veces la raíz de 1 menos u cuadrada. Y todo esto dividido entre la raíz de 1 menos u cuadrada al cuadrado, que nos da 1 menos u cuadrada. Y esto multiplicado por la derivada del arco tangente evaluada en su argumento. Es decir, 1 entre 1 menos u al cuadrado, que divide a 1 menos u cuadrada, más 1. Vamos a simplificar nuevamente lo que tenemos y vamos a obtener que menos la raíz de 1 menos u cuadrada más u por 1 menos u entre la raíz de 1 menos u cuadrada dividido por 1 menos u cuadrada multiplica a 1 menos u cuadrada entre 1 menos u al cuadrado más 1 menos u cuadrada. Notemos nuevamente que 1 menos u cuadrada se cancela en el numerador y en el denominador, y entonces simplemente hay que hacer esta cuenta en los respectivos paréntesis. En el paréntesis izquierdo vamos a obtener en el denominador 1 menos u cuadrada, su raíz, y arriba vamos a obtener entonces menos 1 menos 1 menos u cuadrada más u menos u cuadrada, y esto va a multiplicar a 1. Vamos a desarrollar 1 menos u al cuadrado, esto es 1 menos 2u más u cuadrada más 1 menos u cuadrada, con lo que vamos a obtener, vamos a simplificar del lado izquierdo, vamos a obtener menos 1 más u, que va a dividir, a ser dividido por la raíz de 1 menos u cuadrada, y del lado derecho vamos a tener 1 entre 2 menos 2u. Entonces, haciendo las últimas cuentas, podemos sacar un medio de esta expresión. Podemos sacar un signo negativo de menos u más u, y entonces vamos a tener u 1 menos u entre la raíz de 1 menos u cuadrada, que multiplica a 1 de entre 1 menos u, y esto finalmente es menos un medio de 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Esta es la derivada de la función h2. Entonces ahora sí, retomemos nuestra integral I mayúscula y notemos que para la primera integral aparece la derivada del arco tangente de u entre la raíz de 1 menos u cuadrada, quien es su derivada precisamente 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Entonces, esto va a ser igual a 4 veces la integral de 0 a 1 medio de la derivada de h1 por h1. Y ahora, del otro lado, en la otra integral, notemos y recordemos que la derivada del arco tangente de 1 menos u entre la raíz de 1 menos u cuadrada era menos un medio de 1 entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 1 medio a 1 de menos 2 veces la derivada de h2 por h2. Se ha simplificado de sobremanera nuestra integral, ya que vamos a poder calcular de manera muy fácil estas dos integrales. Resulta que esto va a ser igual a 4 veces
h1 al cuadrado entre 2 evaluado de 0 a 1 medio. Notemos que la derivada de este término es precisamente h1 por la derivada de h1, menos 8 veces, sacamos la constante menos 2 y multiplicamos por 4, h2 al cuadrado entre 2 desde 1 medio a 1. Lo único que nos resta es hacer los cálculos pertinentes. Esto va a ser 2 veces. h1 es el arco tangente de u entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Esto va a ser al cuadrado y esto va a estar evaluado entre 0 y 1 medio, menos 4 veces. h2 es el arco tangente de 1 menos u entre la raíz de 1 menos u cuadrada. Todo esto al cuadrado y evaluado de 1 medio a 1. Entonces, esto es igual a 2 veces el arco tangente de 1 medio entre la raíz de 1 menos 1 medio al cuadrado. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. Entonces 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos. Esto al cuadrado menos el arco tangente en 0, que es 0. Entonces ya no lo escribimos. Menos 4 veces el arco tangente evaluado en 1, pero esto nos va a dar 0. Entonces ya no lo escribimos y nos quedamos con 4 veces el arco tangente de 1 menos 1 medio, que va a ser 1 medio, entre la raíz de 1 menos 1 medio al cuadrado, nuevamente va a ser la raíz de 3 cuartos, todo al cuadrado. Esto es 6 veces el arco tangente de... Vamos a reescribir el argumento. Esto va a ser 1 entre 2 veces la raíz de 3 entre la raíz de 4, que es 2. Y esto es 6 veces el arco tangente de 1 entre raíz de 3, arco tangente al cuadrado. Sacando la calculadora, o si eres lo bastante bueno en trigonometría, el arco tangente de 1 entre raíz de 3 resulta ser pi sextos. Entonces tenemos 6 veces pi sextos al cuadrado y esto va a ser igual a pi cuadrada entre 6. Y lo que estábamos calculando era a I mayúscula. Por lo tanto, concluimos que la suma desde 1 hasta infinito de 1 entre n cuadrada va a ser igual a pi cuadrada entre 6. Y terminamos la demostración del teorema. Entonces, esta es una manera muy constructiva de ir, por un lado, viendo la integral desde otra manera sin tener que calcularla, como fue el caso de llegar a que I mayúscula es la suma de los recíprocos de los cuadrados de los naturales. Por el otro, calcular un valor exacto para la integral, que aunque de principio no fue nada sencillo, fuimos poco a poco eh, encontrando maneras de transformar esa integral para llegar a un valor, que fue en este caso pi cuadrada entre 6. Con esto terminamos el video y también terminamos por este año con los festejos del Día Internacional de las Matemáticas o el Día de Pi. Nuevamente espero que hayas disfrutado los videos y que al menos haya alguien que haya visto estos videos y que
haya nacido un deseo por querer estudiar eh, matemáticas y que no le tenga miedo a, a las matemáticas. Las matemáticas pueden ser bastante imponentes cuando las ves, pero realmente son muy bonitas. Muchas veces hay que tener mucha paciencia. Eh, no digo que sea algo fácil estudiar matemáticas, pero eh, la satisfacción que uno encuentra cuando resuelves un problema es lo es todo. Los que estudian matemáticas no me van a dejar mentir. Resolver un problema después de estar bastante tiempo intentando resolverlo es uno de los momentos máximos en nuestra vida como matemáticos. Entonces, como siempre, si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal y a lo largo del año vamos a seguir subiendo contenido. Terminaré con el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias y también con el minicurso de estadística y posteriormente comenzaremos con los cursos de análisis, de gráficas y de topología y también iré subiendo algunos otros videos sobre distintos temas del mundo de las matemáticas. Entonces, pues hasta la próxima.